Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Títulos de Primera. Bienvenidos, como siempre. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener una visita especial, una persona, un político que ha trabajado en diversos ámbitos. Es diputado nacional, es candidato a intendente nuevamente de su distrito, San Martín. Ha sido ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, ha sido ministro de Seguridad también de la provincia de Buenos Aires y uno de los cofundadores del Movimiento Productivo Argentino, el movimiento que encabeza históricamente Eduardo Duhalde. Se trata de Carlos Brown, Tato Brown para los que lo conocen más, que nos va a hablar de su distrito y también de la provincia de Buenos Aires, y también vamos a andar por allí por los bordes de la seguridad y la inseguridad, ¿no es cierto? Así que vamos a tener una linda entrevista con una persona que conoce muy bien la gestión pública. Pero a propósito de eso, y es algo que también se lo vamos a mencionar, no sé si ustedes saben que a mediados de año se conoció una encuesta, un análisis que se hace anualmente sobre la competitividad. La competitividad, claro, si uno para alguien en la calle, le pregunta ¿qué es la competitividad? Y suena a competencia. Entonces uno inmediatamente, competitividad, competencia, economía, piensa en precios. Entonces dice, precio más bajo es mayor competencia, o mejor competitividad. No, en este caso no son sinónimos. La competitividad es una serie de características que debe tener una sociedad, un país concretamente, para justamente ser competitivo en el mundo, para competir con el resto, para estar integrado al mundo. Bueno, este análisis que les decía que se hace en un instituto prestigiosísimo, el máximo en esta materia, que tiene sede en Suiza, ubicó a la República Argentina entre 61 países, ¿no? Los 61 países, digamos que vienen a ser entonces los más importantes del mundo por esta ubicación, pero entre esos 61 países, a la Argentina lo ubicó 59, un puesto por debajo del ranking anterior. O sea que estamos hablando, el anteaño de 58, el año pasado de 59, y como vienen las cosas, las perspectivas no parecen mejorar. Por sobre la Argentina están Chile, Perú, Brasil, y por debajo de la Argentina, Colombia, y por debajo de la Argentina, que no sabe quién está. En el último puesto, Venezuela. O sea, nuestro actual socio comercial y político, o por lo menos de este gobierno. Entonces, la competitividad es un tema que debe ser tomado muy en serio y muy a fondo por los candidatos. Les queda un mes y medio, más o menos, para las elecciones de octubre. Pero tendrían que tener en cuenta esto, porque no es una cuestión meramente económica. Un país es competitivo cuando su economía, por supuesto, funciona bien, cuando hay una buena relación precios-salarios, hay una buena relación salarios, precios, impuestos, o sea, las brechas no son excesivas, cuando hay seguridad jurídica, cuando hay eficiencia gubernamental, cuando hay eficiencia y seguridad legislativa. Bueno, usted imagínese si todos estos elementos están más o menos encarrilados en la República Argentina o no. Por supuesto, dos datos que son fundamentales, que aunque sean obvios, pero hay que nombrarlos también: educación y la infraestructura, rutas, caminos, vivienda, etc. Bueno, todo eso es un gran paquete que deben tener en cuenta nuestros candidatos para que este país vuelva a ser competitivo. Imagínense, el primer lugar es para el gran monstruo mundial que es Estados Unidos. Después se ubican China con Hong Kong, Singapur y Suiza. Le nombro esos cuatro nomás para no seguir clavándonos puñales en el pecho, porque si no terminamos mal en esto. Nosotros, le repito, estamos puestos 59, 2 puestos antes del último, en el ranking de competitividad del año 2014. Piénselo, pero sobre todo, piénsenlo los candidatos. Nos encontramos en un ratito, aquí en Títulos de Primera, con Carlos Brown, y después vamos a reiterar una nota que realmente tuvo mucha repercusión, hubo muchos mensajes, muchas opiniones a favor, en contra, pero bueno, hubo un interesante debate con los directivos del Hospital Borda, hablando de la salud mental y las leyes que tenemos en ese sentido. Ya volvemos aquí.
en títulos de primera. En un ratito nomás. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, como les comentábamos en la apertura, aquí estamos con Carlos Brown, un hombre de múltiples facetas en la política. En realidad una sola faceta, peronista. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo te va? Gracias. Bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nada, digo, en cuanto a faceta política e ideológica, una sola, pero Así digo, es. de múltiples actividades. Vamos a empezar por la última, que es un poco un revival, ¿no? Nuevamente candidato a intendente por el partido de San Martín. Así es, así es. Una cosa que a mí siempre me apasionó ser intendente fue, digamos, los distintos cargos que yo he tenido, lo que más me ha gustado, ¿no? Y siempre uno ha quedado con esa idea de poder volver a hacerlo. Y en este caso se presentó esta posibilidad a través de una propuesta que me hizo Sergio Massa. El tema estaba en San Martín bastante complejo porque Cato Podis había tomado una decisión de repente, de la noche a la mañana, y se había regresado al Frente para la Victoria. Yo tengo siempre con San Martín una muy buena relación histórica de mi época de intendente y después en los distintos cargos que he tenido. Y bueno, me solicitó Massa y la verdad no me costó mucho decirle que sí. Claro. Porque para mí vuelvo a insistir, es un gran desafío, una gran posibilidad. Y yo tengo un cariño especial por San Martín, no solamente porque allí vivo de hace muchísimos años y que vive toda mi familia, mis hijos y mis nietos, sino porque creo que San Martín es un distrito muy importante, con las posibilidades de un gran protagonismo, que lamentablemente lo he ido perdiendo. Es la capital nacional de la pequeña y mediana industria nacional, y tiene una dimensión muy grande desde el punto de vista de la producción y el empleo. Tenemos 3.000 empresas industriales, 12.000 comercios, 4.000 empresas de servicios. Y todo esto implica algo muy, muy significativo. San Martín representa más del 12% del PBI industrial de la provincia de Buenos Aires y casi el 5% del país. Y en los últimos años los intendentes que estuvieron, y actualmente el que está, han omitido esa faceta positiva de San Martín y se nos está conociendo nada más que por la violencia y por la droga. Bueno, hubo una descomposición muy fuerte que, bueno, también alcanzó a San Martín, y San Martín justamente tiene esa doble faceta, ¿no es cierto? Como que tiene diluida la frontera, el límite con la capital federal. Es uno de los partidos más integrados, si se quiere, a la capital federal. Estamos más ahí pegados. Pegaditos, y que la gente va y viene permanentemente, pero también sirve, entre comillas, para el delito, ¿no es cierto? Pero eso es lo que uno tiene que trabajar para que se corte, y tiene que lograr de que los hechos, vuelvo a insistir, positivos estén por arriba de los negativos. Y lamentablemente San Martín hoy por hoy está teniendo muchos problemas con respecto al tema de la seguridad. Me parece a mí que no hay una conciencia de la responsabilidad que tiene que tener un intendente y su estructura administrativa para cuidar la seguridad de los habitantes de San Martín, porque si bien la policía es de la provincia, y si bien muchos de los delitos son federales y también tienen que intervenir la Policía Federal, el intendente tiene atribuciones dadas por la ley orgánica de las municipalidades para
que los jefes policiales sean sus auxiliares. Consecuentemente, él debe estar controlando el tema policial. Y ahora le han dado una herramienta interesante que fue consensuada, digamos, una de las pocas, podría decir, herramientas políticas consensuadas, pero que bueno, prosperó, que es la policía comunal, donde también, sí, más que no comunal, sé si tiene una injerencia directa al intendente, pero es una policía más local. Es una policía local. Pero este aquí que es de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, Depende de es personal armado de la policía de la provincia de Buenos Aires, un cuerpo, digamos, que lo que hace se entrena en el ámbito físico de San Martín, se lo destina para San Martín, son 230, 240 nuevas personas que están ahí en San Martín, lo cual está muy bien, pero no dejan de ser integrantes de la policía de la provincia, con lo cual también hay que controlarlos. Carlos, usted durante un tiempo fue ministro de Seguridad. Así es. ¿no? En un periodo, no recuerdo la extensión, pero fue en un periodo... Un periodo bastante complicado, porque fue Exacto. la época del caso Cabezas y de la profundización del tema AMIA. En ese entonces, el que era ministro, bueno, no quiso continuar. Duhalde me pidió, por la confianza que me tenía, que yo me ocupara de ese cargo. Estuve 7 meses, después se lo transferí a Arlañán, que fue el que lo continuó, pero en esos 7 meses yo tuve el compromiso de reorganizar en gran parte el tema de la policía, producir una cantidad de mejoras importantes. Tuve un gran jefe de la policía, el comisario general Vitelli, y hicimos cosas buenas, tan buenas que jamás nunca nadie nos pudo decir que habíamos hecho cosas indebidas, y le abrimos el camino para que luego continuara Arlañán. Así que ese tema yo lo conozco muy bien. A la policía, que es un cuerpo que tiene una cantidad inmensa de gente realmente profesional y que actúa como corresponde, hay que darle el acompañamiento político. Y el intendente lo tiene que hacer. Y ahora, no es solo darle un patrullero o poner una cámara, es bastante más que eso. Ahora, ¿cómo fue evolucionando o involucionando? Usted me dirá todo el proceso de la policía en este tiempo, ¿no? Porque hay cuestionamientos de la gente, aquel famoso mote de la maldita policía, que bueno, algunos lo siguen viendo, sigue habiendo denuncias sobre situaciones oscuras, delitos, que participan algunos elementos, y también está algunos cuestionamientos de la formación, ¿no? Como que es muy rápida la formación para... Bueno, ahora es muy rápida, y eso no sé si está bueno. En la época que yo estuve, yo fortalecí muchísimo la escuela Bucetich de los oficiales, le dimos inclusive un acompañamiento de varias universidades con acuerdos que hicimos, y fortalecí mucho el tema de la Dantas, que era la escuela de suboficiales. Ahora la cosa es bastante más rápida. En el caso que yo le digo a la policía local, creo que tiene una instrucción que no supera los 3 o los 4 meses. Vamos a ver cómo funciona. Yo lo que vuelvo a insistir en la necesidad de que la policía se sienta acompañada y controlada por la estructura política. Si la policía se siente abandonada y cuestionada, es muy difícil para ellos. Y si se la deja a su libre arbitrio, también puede ser difícil. Entonces, para eso existe una estructura política, que es el Ministerio de Seguridad, las secretarías, las subsecretarías, para controlar la plana mayor de la policía y de ahí hacia abajo, y para eso existe dentro de la ley orgánica de las municipalidades un artículo expreso que le dice al intendente: los jefes policiales de su jurisdicción son sus auxiliares. Y si todo esto se controla y se maneja bien y se le da los elementos necesarios, los sueldos necesarios, la cosa puede cambiar. Ahora, si se le dan cositas sueltas y por allí no se la controla, miren, San Martín, un comisario mayor, que es uno de los rangos más importantes de la policía, nos enteramos por una, digamos, averiguación que hizo la justicia federal, de que no solamente permitía que hubiera droga en toda su jurisdicción, sino que la droga que eventualmente incautaba la vendía a través de sus oficiales. Y el intendente y el secretario de Seguridad y el defensor de la seguridad, muy conocido. Muy difundido. Y bueno, pero ¿dónde estaban? Lo conocieron a través de la prensa como lo conocimos nosotros. No hicieron nada para eso. Los que no están en el gobierno, incluso usted, incluso la gente, no sé, de Cambiemos, de todo el arco opositor, bueno, tienen que saberlo para actuar en consecuencia, pero ¿cómo viene actuando
concretamente el intendente actual, Catopodis, en esta maraña, en Yo definitiva, creo que él que tiene San yo creo que Martín? él tiene buena voluntad, es una buena persona, yo no tengo nada que decir desde el punto de vista personal con respecto a él, pero me parece que le falta la convicción y la profundidad de la tarea que tiene que tener un intendente ante una situación extremadamente riesgosa. Mire, hace un poquitos días atrás, recorriendo distintos barrios de San Martín, en todos lo primero que se plantea es el tema de la droga y de la inseguridad. Pero en uno de esos barrios, en Chilaver, concretamente, un barrio bastante bueno de San Martín, me encontré con la sorpresa que todas las personas que estaban allí habían sufrido algún ilícito, todas. Pero no solamente eso, que aparte habían sido golpeadas, y que reclamaban del intendente y que varias utilizaron una expresión que es muy fea, que es zona liberada. Es una expresión muy fea, porque eso involucra a la policía, involucra eventualmente a las fuerzas institucionales del distrito. A los políticos. A los políticos. Yo no sé si esto efectivamente es así, no estoy haciendo una acusación expresa, pero la sensación que tiene la gente por las cosas que sufre directamente, no como algún funcionario que habló de sensación, sino por la que sufre directamente, es espantosa. Lo primero que le dicen: me siento mal, estoy inseguro, me quisiera ir. No, porque acá, en esto de las zonas liberadas, hay que analizarlo bien, con seriedad, y como dice usted, no ser tan fácil de palabra, porque puede ser por acción, que ya sería la situación más grave, o por omisión, o por cobardía, o por mirar para el costado, o no meterse en el problema. Usted sabe, Catopodis, como Ibojus, otro que fue intendente durante 12 años, son mis contendientes. Y yo soy muy respetuoso de sus personas y de las cosas que eventualmente pueden haber hecho, pero soy crítico en cuanto a la característica de su gestión. Yo creo que está faltando un San Martín más intenso en su actividad de gestión, de política institucional, vinculado con la seguridad, pero vinculado con la producción, vinculado con el empleo, vinculado con la infraestructura urbana, en fin, con las cosas que un intendente no puede desligarse, sino que tiene que ser un hombre activo en esas cuestiones. Y si es un viejo habitante, un NIC, como se dice ahora, un nacido y criado en el lugar, mejor todavía, ¿no es cierto? Así es. Ahora, yo no he nacido en San Martín, pero digo, tengo mis años. Ya viviendo tantos años, sí. Yo tampoco soy de la capital federal, pero ya más de la mitad de mi vida estando acá, uno se considera un poco local, ¿no? O con derecho a reclamar, ¿no es cierto? Como para cerrar un poquito el capítulo San Martín, usted me habló de producción, de trabajo, de educación, de cultura, bueno, todo lo que implica. ¿Esa sería la solución para, por ejemplo, San Martín tiene otra mala fama, como muchos distritos del conurbano, pero estamos hablando de San Martín, que es tener algunas de las villas más pesadas, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, La Rana, bueno, etcétera. ¿Solo alcanza con eso para erradicarlas? ¿O no, hay que hacer un trabajo. Todo está vinculado con la cultura, con el empleo, con la educación, ¿no? Sí. Esto es primordial. Nosotros tenemos la universidad en San Martín, claro, que nos abre un camino muy interesante para la educación terciaria, ¿no? Pero hay otras cosas que se vinculan con la infraestructura urbana. Mire, Las Ranas, usted la tocó, cuando yo era intendente, yo le abrí en Cruz su ámbito físico. Una especie de urbanización, digamos. Le abrí dos calles, le pusimos iluminación, le hicimos pasar el colectivo, y ahí quedó la cosa. Tendría que haberse abierto por lo menos 2 o 3 calles más, tendría que haberse continuado el proceso de urbanización, y hoy seguramente Las Ranas sería una situación distinta. Es más, tendría que haberse resuelto su problema dominial, de tal manera que las personas que estén allí, que hay muchas personas trabajadoras, gente honesta, pudieran tener su título de propiedad, claro, podrían tener sus calles abiertas, su colectivo, su iluminación. Entonces, aquel que no está en el mundo del trabajo y de la honestidad, se va. Claro. Se va a otros lados. O sea, queda automáticamente marginado. Queda excluido. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer en las villas. Darle empleo, darle capacitación, darle formación. Mire, yo tengo un tema que
que trabajé mucho en la época de intendente y que lamentablemente también se quedó, que es los viveros de empresas o las incubadoras de empresas. Claro, sí, bueno, me acuerdo. yo digo que en cada uno de esos barrios uno tiene que instalar un vivero de empresas o un centro de capacitación de emprendedores. Porque todos esos chicos que no tienen posibilidades, que están inhibidos inclusive hasta por sus niveles culturales y sus capacitaciones personales, que dice, usted le pregunta, ¿qué podés hacer? Ah, yo hago de todo. No hace de nada, porque no está capacitado para hacer algo específico. Bueno, hay que darle, a través de esas incubadoras, de esos viveros de empresas, de esos centros de formación de emprendedores, una posibilidad, una herramienta para que pueda realizar actividades. ¿Por qué en San Martín más que en ningún otro lado? Porque San Martín está en el corazón de un centro consumidor de casi 8 o 9 millones de habitantes o 12 millones de habitantes. Nadie puede competir con San Martín, por eso es la capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial. Y eso quiso, si mal no recuerdo, lo quiso replicar en la provincia, después cuando fue ministro de Producción. Bueno, yo fui ministro de Producción y lo que nosotros instalamos en San Martín como Secretaría de Industria, después se instaló en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo fui ministro de Producción durante 8 años y con Dualde hicimos una tarea realmente fantástica. Y los viveros de empresas los instalamos en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Mire, uno de ellos, Florencio Varela, sigue siendo un ejemplo. Y en algunos, como en Pringles, también, y se usaron desde estaciones ferroviarias que estaban desactivadas hasta viejos frigoríficos que ya no estaban funcionando, y ahí se consiguió instalarlo con fondos de la provincia, más el apoyo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. O sea, se pueden hacer. Lo que estas pasa, cosas. Braun, que tienen que hacer una tarea que sea sin egoísmos, vertical, en el sentido de nación, provincia, municipio. Y política Porque, de ¿qué Estado. pasa? Y política de Estado. Porque ¿qué pasa? Usted que lee todas las estadísticas y todos los estudios que se hacen, el IMD que tiene sede en Suiza, ¿no?, sobre el desarrollo mundial, la última evaluación sobre competitividad, que ojo, competitividad no quiere decir competencia, precio más barato. Competitividad quiere decir seguridad jurídica, seguridad parlamentaria, gobierno eficiente, infraestructura, todo lo que usted ve en el primer mundo, que incluso lo ve por las películas, bueno, eso es competitividad. Y en el primer lugar está, bueno, obviamente es el monstruo Estados Unidos, Suiza está en el cuarto lugar, por ejemplo, y Argentina, de 61 países, ¿sabe dónde está Argentina? En el 59. Después de Argentina viene un pequeño país y después viene Venezuela. O sea, estamos casi en el fondo en materia de competitividad. Porque lo que uno Entonces, si a usted no le brindan esas herramientas desde arriba, claro, también a veces es difícil porque hacerlo lo que abajo. uno tiene, yo lo que tengo para criticar básicamente al actual gobierno, es este enfrentamiento para mí absolutamente innecesario que ha tenido con los sectores de la producción, llámese el sector agropecuario, llámese el sector industrial, sin sentido a mi criterio, porque el gobierno necesita de los sectores productivos y los sectores productivos necesitan del gobierno. Tiene que haber una interrelación muy fuerte, tiene que haber un trabajo en común, tiene que manejarse la problemática financiera, la problemática impositiva, para que el país crezca. Y la única forma de crecer es a través de los sectores de la producción. Pero sí, no es contradictorio, si fue tan el tema de la oligarquía, del campo, etcétera, toda una cuestión de ideologías muy, muy básicas, o de planteos ideológicos muy básicos, y hoy la gran esperanza argentina para que ingresen dólares son la soja y, bueno, un poco el reverdecer del ganado, que está más o menos la ganadería ahí tratando de repuntar y de pelear. Pero se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Pero son las producciones primarias. Soja es un monocultivo. Ya no hay producción, no hay producciones primarias porque en un granito de soja y en toda la producción industrial que significa hay todo un valor agregado. Pero lo cierto es que se puede agregar muchísimo mayor valor agregado. En China nos toman la soja para tener acuicultura y producir toneladas y toneladas de peces y para engordar los millones y millones de cerdos que tienen. Y nosotros no podemos hacerlo. No, digo primaria en el sentido de que estamos trabajando sobre la base. Tendríamos que tener grandes industrias de máquina cosechadora, inmensas industrias de camionetas, pero lo primero autos, que tiene etcétera. que pasar, primero tiene que pasar, sea el presidente que sea el que venga, yo espero que sea Massa, porque yo estoy con él, pero el que sea, tiene que haber un abrazo entre el presidente y los sectores de la producción y del trabajo
y meterle todo para adelante. Bueno, Si no, no vamos. yo el otro día lo dije, bueno, ya se metió solo en la política. En estos 3-4 minutos que nos quedan, cuénteme cómo ve las perspectivas políticas, ¿no? De aquí a... Mire, yo estoy trabajando claramente con Sergio Massa, con Felipe Solá en la provincia, con Daniel Arroyo. Estoy convencido que son excelentes candidatos, que tienen propuestas muy superadoras y que van para adelante, y confío en que Massa esté en el balotaje, que haya balotaje y esté Massa en el balotaje. Y si esto sucede, creo que puede ser el próximo presidente de la República. Y con Felipe Solá me parece que tenemos nuevamente un gran gobernador como posibilidades, y en toda esta historia, vuelvo a insistir, que logremos retomar el rumbo de los encuentros y no de las antinomias, porque eso nos hace muchísimo mal. Yo lo dije en el programa anterior, me parece que más allá de las diferencias, que obviamente las tienen, Scioli, Macri y Massa, hoy se han encontrado 3 personas que básicamente son de diálogo, sí, y que trabajan con equipos. O sea, que hay que esperar, hay que evitar los egoísmos después. Hay que esperar que lo hagan en serio, lo hagan en serio. En el caso de Scioli, que no tenga, digamos, una presión vía el vicepresidente o la expresidenta, que lo puedan hacer cambiar en su actitud. Y en el caso de Macri, que se dé cuenta de que aquí lo que se tiene que lograr es una integración, ¿no? Y no buscar recetas por ahí que ya son también perimidas en el tiempo. El Estado tiene que tener un rol muy importante, lo que no significa que ocupe lugares que no le corresponde, pero que el rol fundamental es del Estado, esto nadie lo puede negar, bajo ninguna circunstancia. Brown, y ya como para ir completando, pero esto sí es de actualidad plena. ¿Usted tiene algún temor, huele algo raro que pueda pasar con las elecciones? Digo, ante la vista de lo que está pasando. Y estamos preocupados por lo que pasó en Tucumán, estamos preocupados por lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. Fíjese, entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo, que todavía no ha salido, pero que ya más o menos el número lo conocemos, ha habido una diferencia en votos, sumado todos los candidatos, María Eugenia Vidal, Felipe Solá, Aníbal Fernández, etcétera, etcétera, de más de 400.000 votos que han aparecido, ¿no? Entonces usted imagina, en el caso... Y Solá recuperó 90.000. 90.000, bueno, por eso. O sea, raro lo que pasó. Imagínese usted en el caso del presidente de la República, que hay que ir a balotaje. Un número de esa cantidad, lo que puede llegar a incidir en que haya o no haya balotaje. Claro. ¿Y quién es el que va al balotaje? Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es por voto directo, sí, digamos, no hay balotaje. No hay balotaje. El que gana. El que gana. Un voto sí. Puede significar de que es gobernador uno o el otro, ¿no? A simple mayoría. Hemos tenido 400.000 votos que aparecieron entre el escrutinio. O sea, fíjese qué pasaría si alguien se autotitula ganador en el provisorio y después resulta que no lo es en el definitivo. Esta es incertidumbre, que es lo que ha pasado en Tucumán, con todo lo que ha sucedido y las dudas que hay, cámaras rotas, videos que desaparecen. Nosotros hemos hecho una presentación, los diputados de la oposición, yo he estado con todos ellos, ante la Cámara Nacional Electoral, que ha escuchado atentamente nuestra propuesta y que nos ha dejado la sensación de que van a estudiarla y que seguramente van a hacer algo al respecto. Está yendo, después de nosotros, están yendo los apoderados de todos los partidos políticos, inclusive del oficialismo, y seguramente después de esto la Cámara Nacional Electoral va a sacar alguna acordada vinculada con una serie de medidas que den transparencia al comicio. Yo creo que esto es muy importante. Brown, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hablamos muy bien, de todo hasta donde pudimos, pero bueno, la producción nos está avisando que se acaba el tiempo y hay que hacerle caso. Muchas gracias. Son bravos los de la producción. Sí, yo los conozco. Brown, muchísimas gracias. Gracias. Carlos Brown, ex intendente de San Martín, aspirante nuevamente a la intendencia de San Martín, actual diputado nacional, aquí estuvo con nosotros en Títulos de Primera. Vamos a una pausa y ya volvemos. República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro.
Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, aquí estamos, como les habíamos anunciado también en un comienzo, con gente del Hospital José Tiburcio Borda, de la capital federal, el Hospital Neuropsiquiátrico Histórico, y no cualquier gente. Estamos con el director del hospital, Ricardo Picasso. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Y con Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Hospital Borda. ¿Y por qué, dirán ustedes, hacemos esta nota? Porque hay un gran conflicto, una gran polémica con respecto a la nueva ley de salud mental. Esta ley de salud mental tiene muchas objeciones de parte de los profesionales, incluso de autoridades del gobierno de la ciudad, y se ha planteado hasta la inconstitucionalidad de ciertos artículos. Bueno, no sé quién quiere comenzar para hablar de este tema. Picasso, ¿cómo está la situación con esta ley? ¿Y qué significa en realidad esta nueva ley? Sí, bueno, esta nueva ley hace alrededor de 4 años. 2010. Vigente, 5. Se legisló en 2010, 2012 se reglamentó. Exactamente. Decimos nueva porque, bueno, después de tanto tiempo se implementó una nueva ley, pero es una ley que trae sus bemoles. Y, bueno, tiene un enunciado que la fundamenta muy interesante, fundamentalmente en favor de la defensa de los derechos de los pacientes, lo cual compartimos plenamente, incluso desde siempre, ¿no? Prácticamente desde el comienzo de nuestras carreras y la especialización en el hospital, en el año 80 hemos bregado para que los pacientes sean respetados, sean bien atendidos y puedan irse del hospital en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ahora, la ley introduce algunos aspectos que son cuestionables, como es el artículo 27, que anuncia el cierre de los neuropsiquiátricos para el año 2020, y como es la creación de un órgano de revisión, digamos, designado por un grupo de entidades que, digamos, son una representación bastante sectaria y reducida de lo que es el amplio espectro del mundo de la salud mental, ¿no? Han creado como una especie, a ver, doctor Jorge, como una especie de, si se me permite la palabra vulgarmente dicha, de un ombudsman de los enfermos psiquiátricos. Sí, yo creo que esta ley, primero quiero aclarar que nosotros en la ciudad nos regimos por la ley 448 de salud mental, que es una ley que se legisló en el año 2000 y se reglamentó en el año 2004, por lo tanto anterior
a la Ley Nacional de Salud Mental de la que hablamos, que es la 26657, y que se legisló en el 2010 y se reglamentó en el 2012, y desde entonces estamos con problemas porque, a pesar de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Nación creen que tienen todo el derecho, como dijo recién el doctor Picasso en su artículo 27 de esta ley, a avalar del cierre de los neuropsiquiátricos y de que no se arme ningún hospital más psiquiátrico o de salud mental, sin ningún criterio. Yo creo que más que una cuestión del ombudsman, es una ley de probeta. Esta es una ley de probeta, es una ley de biblioteca, como dice, de escritorio, como dice nuestro presidente de la filial de la Asociación de Médicos Municipales, el doctor Jorge Gilardi. Es una ley de escritorio no pensada para los pacientes, no pensada para el equipo de salud mental, pensada evidentemente en una instancia demagógica, asociándola a los derechos humanos. Como dijo el doctor Picasso, en la fundamentación de la ley estamos todos de acuerdo, pero la verdad que la fundamentación de la ley es la misma fundamentación de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, es la misma fundamentación de la antigua Ley Nacional de Salud Mental que fue derogada con esta, la 22914. La fundamentación siempre es la misma, el cuidado de los pacientes, la atención máxima y de mayor conocimiento y de mayor solidaridad con los pacientes de parte de todos los profesionales del equipo de salud en salud mental, y no vinieron a descubrir nada de la Nación, ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirnos qué opinamos nosotros, porque esta ley se hizo entre escondidos en algún sector ¿cómo? Del oficialismo. Exactamente, sí. Escondidos en algún sector del oficialismo por algo particular que tiene que ver con esto, que además toda esta gente que está en el órgano de revisión, como dice el doctor Picasso, que es del artículo, conformada a partir del artículo 38, ni siquiera está por concurso. Están todos puestos a dedos. Por eso yo dije, por eso aclaré que la palabra era vulgar, o quizás una palabra un poco inadecuada, ¿no? Dije ombudsman porque parecería que se lo presenta de esa manera, como un defensor de los pacientes psiquiátricos, y esto viene a colación por una nota que, si ustedes van a los archivos recientes, no más de pocos días, en el diario La Nación, se explica muy bien, y aquí están los protagonistas también de parte de esa nota, se explica muy bien todo el conflicto que hay con esto. Y ahí vemos en esa nota palabras que han generado mucha inquietud históricamente en la sociedad, pero que me gustaría que ustedes lo expliquen, porque se habla de electroshock sí o no. Cuando uno piensa en el electroshock siempre se lo presentó como un hecho de tortura, ¿no es cierto?, para el vulgo. Lo mismo pasa con otro tipo de tratamientos, con sujetar al paciente, ¿no es cierto?, con el famoso atar al paciente. Digo, todo eso se planteó en esa nota, en esa discusión, que es muy, muy ilustrativa. Pero a ver si nosotros podemos acá explicar un poquito eso. ¿Se quiere derogar eso? El tema del electroshock que aparece en el artículo, en realidad no es que nosotros hagamos defensa del electroshock, pero es un tratamiento utilizado en todo el mundo y no es una cuestión de tortura, sino que es un tratamiento médico. Usted me entiende, ¿no? Sí, yo la palabra esa porque le digo en qué dos instancias se utiliza el electroshock, y debería de utilizarse el electroshock en una esquizofrenia catatónica. Catatónica es cuando el paciente está rígido en la cama, no come, no toma, no hace nada, y que si no se hace algo, el paciente ese va camino a la inanición y la muerte, y nos han frenado algunos de esos tratamientos y han puesto en riesgo a la vida de los pacientes. Y el otro tema es la depresión severísima con riesgo inminente de suicidio. Esos son los únicos dos momentos en que uno puede pensar en este tratamiento, que es un tratamiento que se usa en todo el mundo. Ahora, perdóneme, ¿no?, que lo interrumpa, porque justamente nos vamos enriqueciendo con esto. Dígame prácticamente, ¿cómo se aplica? Porque todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto ni nadie sabe. ¿Cómo se aplica un electroshock? Primero se aplica con varios profesionales presentes, se aplica con anestesista, que produce relajación en el paciente, y después se aplica con los electrodos del aparato, de la misma forma que se aplica un desfibrilador, porque nadie se hace cruces con el desfibrilador. Ninguno de los que quieren defender derechos en esta ley, derechos o derechos humanos en esta ley, desde el ridículo, le diría casi prácticamente, se hacen cruces de que a uno, cuando le agarra un paro cardíaco en la calle, venga al SAME y me haga un electroshock en el corazón para desfibrilarme, si yo estoy fibrilado, y para salvarme la vida, y que yo recupere la vida. Nadie se hace cruces por eso. En esta instancia que utilizan el desfibrilador cardíaco, y pasan corriente, bueno, simplemente en corriente. De fútbol hay desfibrilador. En todas partes hay desfibrilador. Está bien que esté, ¿no? En todas partes. Creo que hace falta agregar que la frecuencia de indicación es mínima, bajísima. Claro. Es bajísima. O sea, se trae este tema a colación porque se hace analogía
para relacionar con la tortura Claro. o con la violencia, con los malos tratos, cuestión Con la picana. de impresionar, Digámoslo y llevar hacia el pasado un imaginario que en la realidad no es tal. Ahora, el problema, doctor, se me ocurre pensar, avanzando con lo que ustedes me están contando, el problema es que si tienen un paciente severo y de pronto viene este tipo de consejeros, por así decirlo, dice, hay que deshospitalizarlo, si se me permite el barbarismo. ¿Ustedes tienen que cumplir esa orden? ¿Tienen que darle el alta al paciente? ¿O hay alguna forma de que no ocurra eso? ¿Y cuáles son los riesgos aparte? El médico, el psicólogo, el equipo interdisciplinario, que es el equipo de salud mental, tiene que guiarse por su conciencia y su conocimiento. De pronto viene el abogado y dice, el paciente tal se quiere ir. Bueno, el abogado tiene que ir al juez a presentar, pero la realidad es que en lugar de ir al juez, le dice al paciente y a la familia que se puede ir. Esto ha sucedido en varias oportunidades. Sí. Y ha generado que pacientes que venían aceptando el tratamiento con un pronóstico favorable, lo abandonaron, y se ha complicado la misma situación del Generan paciente. una ruptura de la relación médico-paciente al incorporarse en forma abrupta en una instancia de tratamiento, sin hablar previamente con los profesionales y queriendo ver solo la historia clínica y ver al paciente y a la familia sin entender que son los profesionales del equipo tratante quienes pueden informarles realmente, porque todo esto parte de la buena fe. Ahora, si ellos parten de la mala fe y creen que nosotros hacemos todo mal, desde esa instancia no se puede discutir nada, ¿no? Supongamos o que lo hacemos mal a propósito para torturar a los pacientes, como ponen en una instancia de la ley, dicen que no mediquemos en forma de tortura, o sea, que es algo absolutamente ridículo, es algo de poner al médico en una instancia y al equipo tratante en una instancia casi delincuencial y que realmente nos ofende, nos daña y nos lastima permanentemente en el sentido estricto de esta ley. Cuando hablan de la contención, nadie en su sano juicio puede discutir que en una terapia intensiva de un hospital general de agudos, el paciente que está en terapia intensiva haya tenido un accidente, haya tenido un infarto grave, haya tenido lo que haya tenido, está en una cama y muchas veces está contenido porque está lleno de tubos y cánulas, porque tiene que estar así, porque debe de estar así, porque el tratamiento lo indica para salvar su vida. Cuando nosotros contenemos un paciente lo hacemos en forma terapéutica, porque contenemos un paciente en función de que hay un punto donde no lo podemos medicar más. Y si el paciente padece una crisis de excitación psicomotriz, la medicación cuesta más que haga efecto y tampoco podemos medicar para producirle un daño tóxico al paciente en forma, seguimos medicando. No, la contención genera una tranquilidad de frenar al cuerpo en esa instancia de excitación. Y esto es lo que nosotros entendemos como contención terapéutica. Esta es la única forma de contención que entendemos, que es la forma de que el paciente cuando está en cuadro de excitación y la medicación no se le puede dar más medicación, nosotros en ese momento lo contenemos porque hay un riesgo cierto e inminente y para sí o para terceros, para el paciente o para otro. Ahora, surge algo que el doctor habló. Además se lo acompaña, hay alguien, un control enfermero, permanente, un médico control que está al permanente. lado, y una vez que cede el cuadro de excitación, el paciente se le quitan las ligaduras, incluso cuando sigue el tratamiento y el paciente va tomando noción de lo que él hacía, por ejemplo, actos de violencia indiscriminada, hasta agradece al equipo profesional lo que han hecho con él de medida terapéutica. Tiene que ver con cuestiones hasta culturales, ¿no? Porque yo siempre lo tomo, el televidente por ahí dice, bueno, este tipo es muy autorreferencial, pero bueno, hay que contar la experiencia desde el punto de vista de uno también. Tiene que ver con cuestiones culturales, porque si viviera mi madre y estuviera en una situación de estas, comprendería, hasta lo podría comprender, pero hay gente que no tiene esa comprensión de este tipo de circunstancias. A nadie le gustaría ver atada a su madre en una cama. Pero vuelvo a lo que decía el doctor antes, entonces yo veo un riesgo
muy serio, porque si usted va y habla con la familia, ¿qué familia no va a querer tener a su pariente en su casa y no en un manicomio o en un hospicio o un neuropsiquiátrico, como quiera llamársele? Entonces, claro, lo tengo conmigo, pero después hay que bancárselo en la casa. Y si tiene otro brote, ¿qué hace? Sí. Y pasan esas cosas, que muchas veces los abandonan, se cansan, se vuelve loca toda la familia. Sí, y hay familias y familias. Hay eso familias digo, que varios cultural, integrantes están mal. Hay familias que no pueden contener a una persona que tiene códigos totalmente distintos del resto de las personas. Y hay familias que no existen. Sí, además yo quiero aclarar... Por eso llega también a esa situación, a veces es toda una disfuncionalidad conjunta. Yo quiero aclarar que esto de lo que estamos hablando de área de admisión está dentro del departamento de urgencia, que está conformado por la guardia, el área de admisión y 3 servicios más, entre ellos el servicio de patología dual, que es el de patología psiquiátrica y adicciones. En la guardia interviene atendiendo toda la demanda externa y toda la demanda interna que se genera a partir de las 2 de la tarde, y es la que realiza las internaciones. Nosotros tenemos 1.400 y pico de consultas por mes externas, y de esos solamente 65 a 70 se transforman en 65 a 70 internaciones por mes. Eso ingresa al servicio de admisión, que en realidad tiene 24 camas, y es el único servicio donde se produce el área de terapia intensiva del hospital, el área de urgencia grave del hospital, y donde se contiene, si hace falta algún paciente, en la sala de contención, que tiene directa visibilidad con el sector de enfermería. Entonces, no es en todos los servicios. Nosotros tenemos una población de 600 pacientes y tenemos, por lo que le acabo de decir, más de 700 internaciones por año. Y algunos ambulatorios. Y muchísimos ambulatorios. Y de los 700 internaciones por año, hay más de 700 externaciones por año. Del año 80, que teníamos más de 3.000 pacientes, hoy tenemos 600 y pico. Quiere decir que hemos trabajado más o menos bien. Y que la psicofarmacología ha avanzado muchísimo como para nosotros poder atender y que los pacientes no dejen el tratamiento, y entonces de esa forma se puedan ir más de alta, más pacientes rápidamente de alta, y además con todo un cordón de contención familiar, porque no nos engañemos, la contención estatal es un poco chiquita, tanto en el gobierno de la ciudad como en la nación. La nación es experta en hacer leyes, pero nunca en resolver problemas. Y la ciudad le falta todavía hacer toda la trama de salida desde los hospitales neuropsiquiátricos, porque no se han armado todas las casas de medio camino que se tienen que armar, ni las instancias de efectores posibles para una salida en los casos que son complicaciones de falta de familia. Yo voy a contar un caso que me contó una persona que, aclaro, no son los doctores porque está el secreto médico de por medio, pero bueno, fue como una anécdota que me lo contaron, sin identidad, etcétera. Un señor que comía de la basura, que se alcoholizaba, que tenía la patología de agarrar una bicicleta e intentar tirarse debajo de los autos, que creía que los ladrones le golpeaban la puerta, eran mormones o evangelistas que entraban a su casa y los dejaba pasar y les desvalijaba la casa. O sea, tenía todo un esquema, un problema mental severo. Ahora, yo me imagino ese señor, si un día dicen, bueno, externenlo, ¿no? Es un problema, como decía usted, es para él primero y para los demás ni hablar. De hecho, se externan muchísimo, porque antiguamente la mayoría de los, hace, digamos, muchas décadas atrás, la mayoría de los pacientes que ingresaban, digamos, se quedaban y eran pocos los que egresaban. Ahora egresan del hospital prácticamente todos los pacientes que ingresan. Sí, recién decía que estadísticamente externan más de lo que internan. Usted va un día de semana, ve ingresar cientos y cientos de pacientes que van a consultorios externos, en los distintos servicios, a hospital de día, a diferentes talleres, actividades grupales, recreativas, de música, de teatro, de arte, y salen con su medicación y se van a su casa. Prácticamente yo creo que debemos estar atendiendo en consultorio externo alrededor de 8.000 pacientes. Sí, tampoco imaginarse que cada paciente es Jack Nicholson en El Resplandor, digamos. No, hay de todo. Aparte, la enfermedad mental es una enfermedad, como mencionaban ustedes, adicciones, tiene un montón de problemas, que es transversal. Eso sí, es transversal, cruza a toda la sociedad. Cuando arman leyes de salud mental, en realidad es el primer paso a negar la enfermedad mental.
Y esto tiene que ver con la demagogia de que de salud mental habla todo el mundo, de ginecología, de obstetricia o de oftalmología no se anima a hablar todo el mundo como si supieran, los políticos, claro. Digo, ¿no? Para que quede claro, los políticos, digo. Bueno, de hecho hemos mencionado las palabras y yo se las digo brutalmente porque es como habla la gente. El loco, sí, el demente, el manicomio, claro, el hospicio. Sí, claro, pero usted ve en una... ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Como... En un consorcio donde hay 40, 60 propietarios, usted ahí ve la incidencia de los problemas de salud mental cuando hay una reunión y es notable, digamos, de distintas problemáticas. Sí, una persona desde una que paranoia... se pone a llorar, el otro que se pone agresivo. Paranoico, el administrador me está robando. Lo que pasa es que hay que reconocer todo, ¿no? La única forma de entender que sigue habiendo patología mental, y lamentablemente va a seguir habiendo patología mental porque la psicosis no va a desaparecer por ley, como la muerte tampoco va a desaparecer por ley. Y todavía no se inventó ninguna vacuna contra la muerte, porque claro, también ponen en alguna instancia de que cualquier muerte en un área institucional como un hospital neuropsiquiátrico tiene que, no lo ponen en la ley, es en un informe aparte, que han puesto como que cualquier muerte puede ser dudosa. Y esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Ahora ustedes están planteando la inconstitucionalidad de aspectos liminares, digamos, de la ley, de aspectos centrales. ¿Cuáles serían entonces concretamente esos puntos que se objetan y que dicen, bueno, tienen que derogarse? Es la intervención a nivel irruptivo desde el órgano de revisión, por ejemplo, es el punto que está generando graves conflictos en diferentes instituciones y en los hospitales particularmente, y en el área de urgencia que yo dirijo también, porque vienen, hasta ahora, ayer empezaron como a presentarse, entran, pasan, piden historia clínica, paciente, algunos con soberbia, otros de alguna otra manera, rompen la relación terapéutica, no hablan con los profesionales, con el equipo de salud. Ese es un tema, tanto, y el artículo 22 también creo que lo que nosotros dimos como inconstitucional, lo que se planteó como inconstitucional, son el artículo 22 y el artículo 38. El 22, cuando habla de la opción de un abogado, bueno, que hacen esta parte, que nosotros nunca tuvimos problema en que el paciente tenga un abogado y que venga, pero que hable con el equipo de salud para poder hablar con el paciente, no que hable con el paciente para después decirle al equipo de salud lo que le dijo el paciente, porque o sea, si no reconoce la enfermedad es difícil que pueda darle una solución válida. Otro argentinismo, ahí empieza el caranchismo, claro, también, ¿no? Yo el otro día le decía a una persona de este organismo, vos estás insistiendo con la salida de este paciente a la calle, con el alta de este paciente. Yo te querría preguntar, ¿qué vas a hacer si este paciente sale y se suicida? ¿Qué vas a hacer? Porque no se va a haber suicidado porque nosotros le dimos el alta, sino porque vos interpusiste una argumentación a nivel judicial donde vos pedís el alta porque el paciente te convenció de que está bien. Y vos sos abogado. Y si no, venís con tu equipo, pero así todo tu equipo tiene que discutir con nosotros, el equipo tratante. Porque una cosa es el equipo que viene y ve, evalúa, audita un tratamiento. Y otra cosa es el equipo tratante, que es el que se incorpora y se hace cuerpo de lo que le pasa al paciente y de la enfermedad que tiene el paciente. Hay que reconocer que la enfermedad mental existe. Si no reconocemos que la enfermedad mental existe y seguimos hablando de salud mental, estamos armando castillos en el aire, porque no es verdad, no es verdad. Salud mental, ojalá tuviéramos todos, y derechos humanos, ojalá se ocupen de los derechos humanos, los políticos de nuestro país, antes de que se enfermen los pacientes. Porque es fácil decir, vamos a actuar sobre la gente que está encerrada en la penitenciaría dándole derechos humanos. No vamos a actuar en que no pase que estén encerrados y que no haya delito. Claro. Vamos a actuar sobre los pacientes, los enfermos mentales cuando se enferman. No vamos a actuar previamente cuando no tienen trabajo, cuando están en la calle, cuando no tienen cómo cuidarse. Vamos a ver cómo hacemos para hacer que los derechos humanos funcionen. No, señores, si los derechos humanos tienen que funcionar, tiene que haber educación, tiene que haber salud y tiene que haber una seguridad que hoy no hay. ¿Qué les está, porque ya nos estamos terminando el programa, qué les está faltando, para decirlo de alguna manera? Porque esto hay que viralizarlo, esto, como hacemos habitualmente con el programa, lo van a ver muchísima gente, está en todas las redes sociales, va a estar... Y es un tema realmente profundo y que muchas veces está ahí subterráneo. Aprovechando esta circunstancia, ¿qué les estaría faltando a ustedes concretamente en el hospital? O si se está trabajando para superar determinadas carencias.
Constantemente se trabaja. El hospital ha recibido mucha inversión en obras en los últimos años. Realmente, desde aquel episodio del gas en 2009, no recuerdo exactamente el año, hasta ahora, se han mejorado todos los pabellones, la sala de los pacientes, los consultorios, guardia, admisión. El hospital ha cambiado de cara y la persona que entra realmente se asombran porque, digamos, ya no se ve suciedad, no se ve nada de ruido. Hay algunas cosas edilicias, pero no es en lugares esenciales donde está el paciente que hay que arreglar y reparar. Ahora, y luego, lugares puntuales, necesitamos personal también. Recurso humano profesional hace falta muchísimo, faltan muchísimos nombramientos, es decir, en realidad se tendría que armar en la nueva estructura de una vez por todas en los hospitales neuropsiquiátricos para poder tener la cantidad de nombramientos que necesitamos, porque estamos trabajando a veces un jefe de servicio y otro médico más y el equipo que es un psicólogo, un trabajador social que ayuda, digamos, nos falta recurso humano profesional y no profesional, porque así como uno hace de médico en jefe, médico segundo, ayudante del psicólogo en jefe, psicólogo segundo, secretario, uno hace de todo. Muchos trabajos, y no uno, sino todo el equipo de salud, y falta recurso humano en todas las áreas, Bueno, dicho está esto, les agradecemos, pero infinitamente el haber estado acá. No todos los días tenemos autoridades de semejante envergadura y de semejante hospital, ¿no? Con mucho de mito también, y en el buen sentido de la palabra. Así que hemos estado, le reitero, con el doctor Ricardo Picasso, que es el director del hospital, y con el doctor Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Borda. Y vamos a seguir este tema. Gracias. Así que lo vamos a convocar otra vez en cualquier momento. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí escuchándonos, viéndonos en Títulos de Primera. Nos reencontramos la semana que viene, aquí mismo. Chao, que la pasen bien.